Bueno, seguimos en este comienzo de la segunda hora de Tiempo Pyme de 11 a 12 en este momento. Recuerdo que terminamos la primera hora escuchando a Los Cabales y que nos impresionó gratamente, y hasta donde conocemos algo de música y de folclore, vemos que tienen un hermoso futuro por delante, en tanto y cuanto trabajen, que es lo que hace falta en todo esto, con responsabilidad, pero hay materia prima, mucha. Bueno, en esta continuidad del programa seguimos con el importante tema que teníamos, Juan, con el tema de medio ambiente. Así es. Estábamos en la parte de ¿y qué hacemos? Bueno, la falta de un estudio integral que se plasme en lo que va a pasar los próximos 30 años es el tema, ¿no? Si hoy los dirigentes, los intendentes, los funcionarios del gobierno no lo tienen muy claro, menos conocimiento tienen los vecinos. Y por eso hay que planificar fundamentalmente dónde van a suceder, porque van a suceder los problemas, cómo se reubica a esa gente, si hiciera falta, porque en muchos casos se hablan de mareas extraordinarias, ¿no? Uno lo que escucha. Pero hoy en día, extraordinario quiere decir normal, y normal quiere decir extraordinario. Por eso la importancia del ordenamiento territorial como una estrategia de adaptación al cambio climático es, pero desde una mirada participativa, interdisciplinaria, es fundamental, ¿no? Es fundamental generar miradas, porque todo lo que tenemos hasta hoy son miradas parciales, miradas en compartimentos estancos, y lo que uno debe hacer, como decíamos antes, que cuando hay una inundación se habla de obras hidráulicas, y van los ingenieros hidráulicos, pero ahí tiene que sumar a todos quienes deben realmente trabajar. Por eso los planes municipales de adaptación al cambio climático son los que deberían dar respuestas a esta situación actual de vulnerabilidad, ¿no? El riesgo de los municipios, fundamentalmente que están en la costa, la temperatura va a aumentar en el norte argentino 1.5 en los próximos años, donde uno tiene que sentar en la mesa a todos los sectores de la sociedad civil organizada, las instituciones públicas, religiosas, del sector productivo, todos deben sentarse para fijar, primero para comentar sus experiencias y después fijar cuáles son las políticas de Estado para los próximos años, ¿no? Una política de Estado es una política donde todos se ponen de acuerdo qué pasos a dar, claro, en este camino, ¿no? No hay ninguna duda que son necesidades zonales, o sea, esto no es un problema de tal o cual ciudad o pueblo, en muchos casos, sino que tiene que ver con todo el entorno de kilómetros y kilómetros de donde viene el mal, que no es el mismo que en grandes ciudades, donde los problemas son ciudades como Buenos Aires. Son tantos años que está creada, que toda la estructura está como para una cantidad de habitantes mucho menor de la que tiene, una cantidad de viviendas y de edificios mucho menor de los que tienen hoy en día, y una educación pésima de muchos años, porque, por ejemplo, cuando vos vas y ves inundada una calle porque llovió un poco, bastante, pero más de lo natural, pero no tanto, pero ves inundadas las calles de cordón a cordón y demás, entonces las bocas de salida del agua en los cordones, tapadas de basura. ¿A quién le queremos echar la culpa? ¿Al que no llegó a tiempo a limpiar o al vecino que ensucia? Que cuando ve que está la lluvia ya cayendo o la tormenta grave mencionada por todos los medios y demás, y saca la basura a la vereda. Sí, bueno, esta es la tarea, ¿no? Esta es la tarea de la clase política. El líder debe buscar cuáles son las soluciones en conjunto con quienes lidera de alguna forma, y transformar comunidades vulnerables en comunidades resilientes y asegurar
claramente la provisión de agua, de energía, de salud, la recolección de residuos, todo esto que vos mencionabas, y también la recuperación post-desastre, ¿no? Sí, porque este es el el tema. otro tema. No tenemos preparada, si bien hay distintas organizaciones dentro de los municipios y las Por lo provincias, general es privada, ¿no? Totalmente. De los Si no, vecinos. uno tiene que recurrir a la solidaridad, Sí, defensa civil, la solidaridad de la comunidad para poder dar provisiones a aquellos lugares donde se ocurren los desastres, ¿no? Por eso te digo, Jesús, es una tarea que todavía no se inició. Se habla mucho, Sí, a Maya hay muchos. se habla mucho, y lo más importante es comenzar. Nosotros vamos a trabajar seguramente la semana que viene en una ordenanza tipo para los consejos deliberantes, donde se plantee esta problemática y la decisión a través de una ordenanza de poder ir buscando soluciones e ir trabajando en forma regional, como vos decís, porque no es lo mismo lo que ocurre en el norte argentino que lo que ocurre en nuestras costas o en el sur argentino. Y es fundamental en esto comenzar a legislar y a ordenar qué tareas y cómo se va a llevar adelante esta problemática, ¿no? Sí. Que está con nosotros para quedarse, como dijiste, ¿no? Claro, pero entonces hay que tomar medidas que tienen que ver con eso, con la prevención. O sea, no salgamos a hacer un agujero para que se lleve el agua cuando ya está. Hagamos un canal antes para que se la lleve sin que llegue a las casas, a las viviendas o los campos productivos. Hay tanto por hacer, que yo digo, ¿por qué no empiezan? Porque no hablemos Bueno, del empezaron, presidente. la foto Sí. se la sacan, ¿eh? Ah, sí, la sí, foto se la están. sacan. Y tienen la intención. Tienen intención. Digamos, hay organizaciones a nivel mundial. La Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, que fue la que se reunió en Rosario en el mes de febrero, reunió a 100 intendentes. Hay distintas organizaciones a nivel mundial que están trabajando, pero insisto, falta realmente una planificación integral, porque si vos recordás en algún momento cuando hablábamos del tema de la contaminación del agua, entonces teníamos distintas, CONICET investigaba el tema, INTA investigaba el tema, el INTI investigaba el tema, las universidades investigaban el tema durante años, pero cuando vos planteabas, bueno, ¿cuál es la solución? No, había distintos compartimentos estancos donde estaban buscando o teniendo pruebas pilotos que en el fondo nunca terminamos de tener cuál es la solución. Había muchas soluciones que tampoco llegaban porque estaban todos en estudio, tampoco llegaba al uso de la población que estaba afectada. Entonces en esto realmente también se deben fijar políticas integrales y soluciones integrales, ¿no? Porque si a los problemas que tenemos hoy se le dan las mismas soluciones, lo que vamos a tener a través del tiempo, los mismos problemas pero más agravados. Claro, entonces en este camino es donde debemos enfocarnos y comenzar a trabajar. Pasar de las intenciones al hecho concreto. Así es. Cosa que no es fácil en la Argentina. En la Argentina, porque ya estamos no solamente en este tema, pero ya se aprobó después de la visita de el príncipe de Noruega a la Argentina, ya se aprobó las salmoneras en proyecto en el sur argentino, y como vos sabés bien, esto está en Chile, que es realmente la parte del sur de Chile, que ha traído muchísimos inconvenientes de contaminación, porque vos sabés que el salmón no solamente alimentarlo, sino además darle los medicamentos para que no se enferme. Todo esto genera en el suelo del mar chileno una contaminación grave. Esto ha hecho que los distintos chefs que trabajaban con el salmón informar a la población de los riesgos que se corren al consumir este tipo de alimentos, y lo que está sucediendo, así como en la central de energía atómica en la Patagonia, la salmonera en el sur. O sea, lo que estamos viviendo desde hace muchísimos años en nuestra Argentina es que todo lo malo viene de afuera y se instala en nuestra querida Argentina, ¿no? Sí, lo tomamos, lo vemos, denunciamos, nos quejamos, hacemos un par de piquetes, pero en definitiva se instala. Se instala, exactamente. Y después pasa a, como las mineras, como todo lo que ha sucedido
en San Juan con la contaminación. Bueno, todo esto es parte de lo que la Argentina ha y sigue generando, ¿no? Sus dirigentes. Sí, sí, los problemas de necesidades económicas sobrepasan el buen razonamiento, el lógico razonamiento de cuidado de prevención de la salud y de otras cosas que incluso en un mundo dentro de 200 años tener 19, 20 mil glaciares con tantas toneladas de agua va a ser de un valor increíble y no sé si lo vamos a tener. Así es. No solamente eso, Jesús. Yo estuve en Paraguay y tuve una reunión con el doctor Radice, que es el primer doctor que en el Paraguay se recibió en medicina comunitaria. Y él tiene su estudio en la cual le está llevando adelante más o menos unos 2 años, 3 años. Él comprobó que el dinero que va hacia la compra de grandes máquinas para distintos tratamientos, si la mitad de ese dinero se llevara a lo que es la prevención, no era necesario tener tantos gastos en tantas tecnologías, ¿no? Que por supuesto hay que tenerla, Sí, pero sí. y esto significa una planificación donde la gente coma alimentos sanos, donde se baje el IVA a los alimentos saludables, ¿no? Porque todo lo que uno no previene luego impacta de una manera muy fuerte en la salud de nuestra comunidad. ¿Y cómo se confunde lo que es las posibilidades económicas, la necesidad de recaudación, los ahorros mal vistos o mal empleados? Porque si tenés que prever y gastar fortunas incalculables para corregir defectos, que si los prevenís antes y no ocurren, te ahorrás todo eso, te ahorrás el gasto de lo que vendría después para... O sea, en lugar de enfermarte, gasto para que te enfermes, y sería un gasto aparentemente improductivo o que no se puede bancar. Pero después tenés el gasto para curar, que es el doble, y encima soportás el daño. No, es falta de planificación, todo. Totalmente. Y esto nos afecta, como decimos antes, en el cambio climático, en todo lo que es el tema como del ciclo de agua, de la producción de alimentos, la seguridad energética y los efectos que genera todo esto en la salud, en la seguridad, en el empleo, en el costo y calidad de vida, ¿no? Esto, digamos, es un poquito la síntesis, pero sin duda el aumento de la temperatura media de la superficie terrestre, aunque hay diferencias significativas en cada una de las regiones, la modificación de los patrones de precipitaciones aumenta más en las regiones de alta precipitación y menos en la de menos precipitación, por lo que genera sequías y genera claro. inundaciones, y el aumento del nivel del mar, que era lo que mencionabas vos, con la disminución de los glaciares y los casquetes polares, ¿no? Sí, es todo una cosa que, no sé, porque estaba tan vista antes. Yo recuerdo, mira, es algo tonto, pero sirve de algo de ejemplo. Yo tenía unos 8 años, estaba en el campo con mi abuelo, que eran mis abuelitos los que me cuidaron de chiquito, mientras papá y mamá hacían un gran esfuerzo para venirnos a Rosario a producir, a ganar la vida con algo, que fue la imprenta. Y 2 cosas recuerdo de aquella época como importantes. Una es que me contaba el abuelo de esas hileras grandes de árboles que había al lado del camino, en la mitad del campo. Y dice, ¿para qué son 2, 3, no es un monte, no es un bosque? Y me decía, pero es lo que para el viento y evita que arrastre la parte de arriba del humo de la tierra. Y la otra es un día en la quinta, que tengo una quinta con tantos árboles frutales que era un placer, y estaba plantando un arbolito y le pregunté, abuelo, ¿qué es esto? Es un nogal. Ah, es que de las nueces, sí. ¿Y cuándo vamos a comer nueces? No, tarda mucho. Y era grande el abuelo. Entonces le dije, ¿pero para qué lo plantás y no sé si lo vas a ver? Me dice, porque lo hago para vos. Esa idea europea que tenían de cómo vivir, cómo hacer, cómo plantear a futuro, todo a futuro, se perdió. El argentino quiere hacer una cosa que en Europa la hacen hoy para tener beneficio dentro de 20 años y quiere tener beneficio dentro de 6 meses. Y todo es así, todo está mal. Y es educación. Así es, así es. Todo un temita. Bueno, tenemos algo de música
Y seguimos charlando de esto que no es tan grato, pero es necesario que se empiece a charlar. Se empezó hace mucho, pero que se le dé más énfasis. Y si te parece, Juan, vamos a escuchar otra canción de los Nogales, de Los Cabales. Perfecto, genial. Me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale que mis noches son largas. Que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Caminante, si vas por mi tierra, pregunta en los fogones mi nombre. Y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza cántale esta samba. Y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza cántale esta samba. Caminante, si vas por mi tierra, pregunta por mis viejos amigos. Has de hallarlos juntito a un asado, tras de una guitarra en el templo del vino. Has de hallarlos juntito a un asado, tras de una guitarra en el templo del vino. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Visita nuestro portal de noticias www.tiempopyme.com con toda la actualidad. Ahora podés seguirnos en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Seguimos en Tiempo Pyme, en ON, aquí, como digo siempre, por www.onradio.com.ar. Y a quien quiera comunicarse con nosotros, el teléfono de la radio, 4300-4300-3160, 4300-3160. O por WhatsApp con Patricia, que nos pasa el informe de inmediato, al 670-57671. Repito, 670-57671. Y bueno, para hablar de las pymes y lo difícil que está el financiamiento productivo especialmente, que tanta falta hace en este momento donde seguimos peleando contra la falta de inversión, pero eso significa falta de mano de obra.
Pero ¿quién mejor para decirlo que María Luján Batallán? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mira, uno de los temas centrales de una de las leyes que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados tiene que ver con la aprobación del proyecto que establece una nueva herramienta para el financiamiento productivo de las pymes. Y bueno, ¿cuál es esta herramienta? Es la factura de crédito electrónica. La factura de crédito en realidad existió, yo me acuerdo haberla estudiado cuando era chica y demás. Después fue una cosa que desapareció, pero bueno, los distintos meses, años de inflación que hemos padecido, décadas de inflación que hemos padecido, bueno, podemos decir que había sido un instrumento que desapareció. Ahora podemos decir que está en funcionamiento, que comenzará en breve a estar en funcionamiento, ya que se aprobó el proyecto, y ahora las pymes van a contar con un régimen de financiamiento de la factura de crédito electrónico. Es una herramienta financiera, para que se entienda bien, que les permite, además, financiarse en el mercado de capitales. ¿Cómo es esto? Es contar con mayor ahorro de costos operativos, es una simplicidad de trámites. ¿Por qué? Porque la factura es electrónica, hay disminución también de los riesgos de fraude y la aceleración en lo que es la facturación y los pagos. ¿Por qué? Porque vos vas a emitir una factura de crédito electrónica para las grandes empresas. Van a ser obligatorias para las grandes empresas. Vos tenés una pyme que provees de determinado servicio a una gran empresa, lo vas a facturar electrónicamente. Entre pymes, esto va a ser opcional. ¿Y cuál es la ventaja? Que esto este instrumento se utiliza como un título ejecutivo, ¿entendés? Suponete, vos tenés una pyme, provees el servicio, le pasaste la factura electrónica, a los 15 días tiene que pagarte, y si no puede esperar 15 días más, o sea que es como una financiación a 30 días, como cuando te dan los cheques, ¿viste? Entonces, con esta factura, vos lo que podés hacer es ejecutarla de manera inmediata, ¿entendés? Es un título ejecutivo, ¿viste? Con esa misma factura. Entonces, si al mes esta persona, esta empresa grande, no te pagó, vos tenés 15 días más para darle de gracia, y a partir de ahí vos podés ejecutar esa tarjeta. Se supone que una gran empresa va a pagar y se va a evitar los costos de tener que poner un abogado para que le hagan para tener un título ejecutivo que va a tener inmediatamente que embargarse, se le van a embargar las cuentas y demás. Entre pymes, este título no va a ser, yo tengo una pequeña y mediana empresa y vos tenés otra pequeña y mediana empresa, bueno, no va a ser obligatorio. Nosotros podemos utilizar el tipo de factura manual que suponete que veníamos utilizando, pero no, la factura electrónica no es obligatoria, la podríamos utilizar, y esto te da la facultad de que vos a la fecha del vencimiento del cobro tengas la plataforma digital la posibilidad ante la FIP, porque esto queda grabado en la FIP, la cancelación del pago. Esta herramienta se puede decir que tiene más control de la FIP, por supuesto, esto no lo vamos a negar, pero también transforma lo que son las facturas comerciales en financiamiento, porque vos esa misma factura la necesitas cobrar y la pones en el mercado de capitales, esa factura, y a vos obviamente te van a hacer una quita, pero digamos como que vas a poder cambiarla, ¿entendés? Y vas a poder tener efectivo en el caso que lo tengas que reunir. ¿Se entiende cómo funciona este sistema? Mira, no sé si se entiende cómo funciona, se entiende cómo se pretende que funcione, pero por lo general estas cosas tardan en reaccionar y en ponerse en vigencia, y con el sentido que la ley aparenta tener como intención. Antes estaba la venta, no sé si era lo mismo, y había varios bancos que tenían la operatoria de compra de facturas, pero sonaba más a ayudar a financiar a las grandes empresas que el beneficio del que la iba a cobrar. De o sea, pymes, claro. Claro, porque yo soy pyme, pero si la factura no es de tal o cual empresa, no te la cambio, no te doy la plata, con lo cual la gran empresa forzaba o le daba alternativas a la pyme de que le aceptara el proceso y el plazo, porque total se lo iba a pagar el banco. Y después en algunos casos no pasaba. Y después está lo otro que vos decías recién, la ley prevé la cobranza
y la gran empresa se evita un juicio, pero que para hacer el reclamo tenés que hacer un juicio. O sea, la pyme a veces no está en condiciones de... No, pero es un título ejecutivo, no es un juicio de conocimiento. Esto es de manera ejecutiva. Aparte, al intervenir la FIP, la va a hacer la FIP también que va a intimar. Por lo tanto, o sea, podría llegar, si se reglamenta, acá el problema después viene con la reglamentación y la implementación, como bien vos decías. Sí. Hay que ver cómo se reglamenta esta ley y cómo se pone en práctica. Pero en comienzo hay buena intención. Claro, la intención esta es esa, pero también tengamos en cuenta de que va a haber un mayor control de la FIP, porque pasa todo por la FIP. Al ser una factura electrónica, o sea, es la FIP quien te la otorga, ¿entendés? En el camino, ¿no? Así como vos también lo vas a poder utilizar como título ejecutivo, también no va a haber ninguna transacción que se haga, que se pueda hacer de manera en negro, como se dice vulgarmente, ¿no? Sin estar registrada, digamos, que cada una va a estar registrada. No deja de ser lo correcto, ¿no? ¿Cómo? No deja de ser lo correcto, aunque no sea lo que se hace. No deja de ser lo correcto en un país normal. A ver, vamos a hacer otras cosas. En un país normal, donde vos no tenés incertidumbre, no estás, ¿entendés? Dependiendo de los medios de comunicación que determinen si va a haber prácticamente un golpe de estado económico o no, cuando se sabía de que no iba a suceder absolutamente nada ayer, como tal cual, como no pasó absolutamente nada, y que hay una turbulencia económica. También tenemos que reconocer que la hay, como luego siempre, que en este momento es a nivel mundial y no somos la moneda que más se ha devaluado frente al dólar, sino las políticas externas. Estamos en un mundo globalizado que las políticas externas y las políticas económicas externas lamentablemente a nosotros siempre nos rozan, ¿no? Y a veces nos atacan directamente. Entonces hay que tenerlo esto en cuenta. Pero digamos, en un país serio son herramientas que funcionarían. Estaría muy bien de que vos pagaras todos tus impuestos y que todas las operaciones quedaran registradas. Pero ¿qué pasa? Una pyme, ¿entendés? Que tiene que pagar unas cargas sociales altísimas, impuestos, que vamos a hablar ahora de ingresos brutos, ganancias, ¿entendés? Realmente se te hace imposible poder sostener, y la desgracia de tener una ley laboral que tiene tantas, pero tantas concesiones para los abusos. Yo no digo de que no sea justa, sino de que hay tantas concesiones para los abusos que cualquier empleado va y te dice que no lo tenías registrado, y que entró a trabajar antes de que realmente fuera su fecha de ingreso, y interpone una demanda, y una demanda con mucha posibilidad de ser ganada, aunque no sea cierto, por el indubio que tiene, que es el indubio pro trabajador, que ante la duda gana el trabajador. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que también estas cosas les pasan a las pymes, y que a veces muchas de las pymes padecen esto, y algunas llegan a cerrar porque se cansan de todo este tipo de vivencias que tienen a diario los inspectores que tenés, si tenés un local a la calle, digamos, como que los costos son muy, pero muy altos. Los seguros que tenés que pagar, porque si vos tenés clientes que ingresan, tenés que tener un seguro, pues se tropieza uno y demás, te hace un juicio millonario. Entonces todo tiene costos altísimos. En un país normal donde se preserva absolutamente a quien tiene una empresa, las pymes, podemos hablar de Italia, que no es uno de los países que mejor esté económicamente, pero donde se preserva las pymes y también se cuida a los trabajadores, pero sí hay controles estatales que son bastante severos, digamos como que no, o sea, es menos la cantidad de abusos que pueden propender a realizarse, ¿no? Es evidente que las leyes que se dice protegen a los obreros, a los empleados, a los asalariados, en realidad actúan a la inversa. No hay tanto riesgo para el que no puede pagar, que es el pyme, y que si no, hablemos en criollo, si no negrea la mitad de lo que vende, no tiene que cerrar. Negocio. Tiene que cerrar. Y eso el Estado lo sabe, por eso no aprieta tanto como quizás pudiera. Pero en definitiva, los sindicalistas no sé si defienden a los obreros, a sus representados, o hacen alaraca para hacer fuerza y presión para beneficios personales, como estamos viendo que todos tienen. Cajas propias. Claro, porque en realidad esto es un tema como tantas otras cosas. Recién hablábamos con Juan Simankiewicz sobre otras cosas que tienen que ver también con esto de que no se cuida la realidad a través de la falta de educación.
Entonces, estamos haciendo cosas que van al revés. Incluso el Estado te dice, si yo bajo los impuestos, ¿cómo recaudo? Y es fácil. Si vos bajás los impuestos y haces que haya más trabajo, recaudás más por la ganancia real, claro, y no pero, esta ficticia. A mí no me gusta hablar de flexibilización laboral, pero evidentemente hay que cambiar algo la ley laboral. Cuando a mí los sindicatos muchas veces en algunas negociaciones gremiales me dicen, no, lo que pasa es que lo que pretenden es, mermar los derechos de los trabajadores. Y yo digo, no es mermar los derechos de los trabajadores, es ser más justos para ambas partes, porque no todos son grandes empresas que pueden pagar. Entonces, el punto está, no hay peor falta de derecho del trabajador que el estar desempleado. Entonces, si nosotros no creamos leyes para que realmente tengan la posibilidad las pequeñas y medianas empresas de desarrollarse, es imposible que esto suceda y que nadie va, obviamente que se va a negrear y obviamente que nadie va a querer tomar a nadie. ¿Sabes la cantidad de gente que yo he ido a comer en algunos lugares y me dicen, mira, tengo tanta presión del gremio, dice que tengo que ponerme yo a trabajar, llamo a mis hijos y demás para tener la menor cantidad de empleados posible cuando tendría que tomar 3 empleados, pero como no quiero más conflictos, dice, porque ya tuve, o sea, van y les plantean demandas que no las van a cobrar, pero que a lo largo del tiempo, con los juicios laborales que están tardando como mínimo 5 años, más los intereses, se hacen imposibles de pagar también. Entonces dicen, ¿qué pretenden? ¿Que cierren? Yo creo que mayor flexibilización laboral negativa que la falta de empleo no hay en estos momentos. Entonces me parece que habría que ver de qué manera los sindicatos ceden un poco, porque en definitiva el trabajador nunca se termina beneficiando con el sindicato desde el punto de vista de que le va a generar mayor empleo. No es que los sindicatos van y son fuentes de generación de empleo, sino son una fuente de recaudación. Y no es porque esté en contra de los sindicatos, todo lo contrario. Yo considero que los sindicatos tienen que servir a ayudar al trabajador y no a ponerle palos en la rueda a quienes emplean, ¿no? Sí, Juan Simankiewicz, María Luján, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Hay una realidad, por ejemplo, te quiero comentar lo que sucede en el sur argentino. Se están instalando parques eólicos y de cada 100 empleados, 60 vienen de afuera, que son los montadores eólicos, porque les conviene más a las empresas traer de afuera a un español que contratar a través de estos problemas que vos estás comentando y que todos vemos de los convenios colectivos de trabajo, que les sale muchísimo más. O sea, esta realidad se vive permanentemente hasta con los nuevos emprendimientos que se están dando en la República Argentina con el tema de las energías renovables. Ahora, vos fíjate, ¿no?, lo que me estás diciendo. Es terrible porque estamos viendo de que en definitiva son los argentinos quienes se quedan sin trabajo. Y también estamos viendo de que hay, digamos, algunos sindicatos, algunas asociaciones gremiales que me parece que entendieron. Y, por ejemplo, es el tema de los petroleros. Los petroleros en el sur no les mermó, ¿entendés?, la fuente de trabajo, pero se dieron un poco y tienen muy buenos sueldos, ganan muy bien, están en buenas posiciones económicas en el sur. ¿Pero por qué? Porque se negoció en función de lo que sucedía en ese lugar, porque no es lo mismo un trabajador en la capital federal que un trabajador en Jujuy, que seguramente es explotado, que no le pagan ni las horas extras y no cobra nunca nada y ni siquiera conoce que tiene los derechos de hacer un juicio, ¿entendés? Y son realidades distintas. Entonces yo pensé que hay que tomar estos ejemplos de los que negociaron por la actividad puntual. No es lo mismo la actividad de la minería que la actividad del comercio, ¿entendés? No es lo mismo la actividad del camionero, ¿entendés?, que la actividad del enfermero. Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta y negociar no a nivel grupal, sino por sector, ¿entendés? No es lo mismo un enfermero que trabaja. Se nos ha cortado la comunicación. Esperamos un segundo, contamos hasta 10.
Evidentemente algún problemita hubo con el celular de María Luján, le agradecemos y lo importante estaba hecho. Ahora podemos seguir 2 minutos con el tema. El sindicalismo argentino no tiene nada que ver los sindicatos, yo digo, no tiene nada que ver las instituciones de ningún tipo ni calibre. Son las personas que están al frente las que están cometiendo muchos ilícitos basados en muchos años de, más que corrupción, yo diría impunidad, que es lo peor que puede pasar, porque el corrupto... ¿Volvió? Volvió, Sí, volvió, estoy. Ay, como había dicho, ¿quién perdón. era el que dijo volviste, papá? ¿Te acordás? Escúchame, bueno, para ir cerrando más o menos la idea, Sí. les decía de que no es lo mismo, por ejemplo, en el sur, no sé si llegaron a escuchar Sí, cuando sí, les claro dije el que tema de los petroleros. Sí, sí. Bueno, Sí. entonces es negociar por sectores, ¿sí? Porque esta es la realidad, no es lo mismo, ¿entendés? Un trabajador del comercio en la capital federal que un trabajador de la zafra en Tucumán. ¿Entendés? Que seguramente no se le respeta ningún derecho. No es lo mismo. Entonces hay que trabajar por sectores y de manera coordinada con las realidades de cada una de las provincias. Así que el sector petrolero en el sur realmente hizo muy buen negocio, se dieron algunas cosas, pero realmente sostienen sueldos que son muy altos y que se lo merecen realmente por el trabajo que están realizando. Y más allá de esto, algo cortito para ir cerrando, hay ingresos brutos en la capital federal, es muy importante para las pymes, porque bueno, no va a ser mucha la diferencia, pero es algo. Van a tener exención de ingresos brutos en capital federal para las facturas de gas y de agua. La legislatura aprobó la ley que establece esta exención de servicios. El objetivo de la medida, fue propuesta por el Poder Ejecutivo porteño, que está explicitado en el artículo 2 de la norma que tiene que ver con los impuestos, donde se estipula la presente exención y solo será procedente si dicha liberalidad impacta directamente en las tarifas cobradas a los usuarios. Entonces, para las pymes es importante tener en cuenta que van a estar exentas de ingresos brutos en las facturas de gas y de agua. Por lo tanto, si no lo reciben en lo que fue en el movimiento de este mes, pueden pasar a reclamarlo porque a partir de ahora está rigiendo la ley. Ya rige. Para, el sí, primero. pero es para todo ese retroactivo, porque es para todo el 2018. Bueno, son uno de los tantos paliativos que se buscan. Yo soy un totalmente convencido creyente de que lo que hay que hacer es una reforma impositiva integral, total, porque Sí. esto es un desfasaje en todas las cosas, y que después logremos en algún momento que la gente tenga la plata suficiente para que no le den limosna, para que no le regalen nada. Cada quien tiene que pagar lo suyo. Lo que sucede es que tiene que tener trabajo y sueldo para poder pagarlo. Pero bueno, ¿llegará el día? Sí. Yo digo que sí, pero no sé cuándo. Bueno, ¿estás ahí? Pero se nos fue otra vez. Bueno, ya ahora es definitiva. Bien, el tema está planteado, ojalá que funcione, pero acá se hablaba de negrear por esto, por aquello. Yo creo que los mayores negreros de sueldos de personas en todo el país están en las grandes superficies comerciales, que están pagando mal, pagando cuando quieren, no reconociendo horas extras, haciendo trabajar a la gente, pero a veces mal, y pagando muy mal si pagan los ingresos brutos, demorando el IVA. O sea, en definitiva, no hay peor negrero que el que hace todas esas cosas. Y sin embargo, lo soportan porque alguna recaudación impositiva municipal hay y los intendentes entonces soportan con tal de recibir esos pesos. No está muy bueno. Bueno, llegó la gente. ¡Qué organización, eh! Sí. ¡Qué lindo es dar buenas noticias! Si tenemos, sí, pero la próxima entre por la puerta que corresponde, porque esta es el servicio. No me diga. Pero yo pensé que pero ¿cómo esto no Canal 22 acá? Enfrente. ¡Ay, qué grosera de Dios! ¡Qué barbaridad una vez más! Cosa que pasa. Pido disculpas, señores presidente, por haber equivocado el camino una vez más. ¿No lo vio a Mauro Strusel? Sí, ¿No? sí. ¿Estaba por acá? Estaba acá nomás, le abro la puerta si quiere. Bueno, dele. ¿Cómo va la vida, muchachos? Va. ¿Cómo dicen que le va? ¿Cómo va el tiempo, pyme?
con esto que se nos va el tiempo pyme más o menos bien, pero el tiempo en sí, mira, si no Estamos te como ahogás, queremos. te morís de sed, si no te morís de sed, te morís de frío. Claro. Y acá tengo que dice Dicilari, ahí. Dicilari. Mira, vos me lo pones así, viste, no se Sí, ve sí, por sí. la luz. El reflejo. Vos porque estás sentado de ahí. No, claro, yo lo vi porque la luz, Tenés buena vista, como yo te- decían los griegos antiguamente, sale de mis ojos y se proyecta ¿Sí? hacia la pizarra y entonces yo veo. Refracta. Era al revés, ¿viste? Pensaban que la luz Claro, salía de los como ojos. Superman. Claro, algo No. así, como los rayos X. Llévense la kriptonita de acá, que este está agrandado. Bueno, vamos a escucharlo y le habíamos puesto algunas trabas para qué decir o qué no decir. No trabas, organización. Pero no estuvo Carlos y digámosle a quien viene, cuando lo presenten, que tiene libertad para hablar de lo que quiera. Ponete al día en economía, finanzas y política internacional en la columna de Cristian Desideri. Muy buen día, amigo. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está? Muy buen día. ¿Cómo va Raúl, al equipo, los oyentes? ¿Cómo andan? Bien, bien. Tenemos acá varios expresidentes y algunos otros que tienen vergüenza y se callan, y otros que hablan bien. Pero bueno, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, aparentemente estamos en una situación mejor que si hubiéramos tenido un diálogo la semana pasada o hace 10 días atrás, en medio de una corrida cambiaria, donde el gobierno creo que amerita tomar algunas decisiones y también algunos aprendizajes, ¿no? En cuanto a las decisiones, indicaría de que ha empezado a tomar, porque de hecho ayer le ha dado resultado las medidas en 4 frentes que tomó para atenuar el precio del dólar, que sabemos lo que implica un dólar alto para el común de un ciudadano argentino, ¿no? Y la historia que eso implica. Así que desde el punto de vista económico veremos en las próximas semanas cómo se empieza a estabilizar el mercado, y cuando digo estabilizar el mercado me estoy refiriendo fundamentalmente a los precios del consumidor y a las tarifas en general, porque cuando aumenta el dólar, cualquier ciudadano argentino sabe que inmediatamente se traslada a los precios. Es así de simple, cuestionable, pero de hecho fácticamente ocurre eso. Y por el otro lado, desde el plano político, y acá me parece que amerita hacer una reflexión particular, porque el gobierno llamó a los gobernadores y a los senadores en distintos tiempos, a los gobernadores la semana pasada, del PJ, a los gobernadores del PJ, me estoy refiriendo a la oposición, y el día de ayer a los jefes de bancadas del Senado. También ha tenido diálogo con algunos senadores referentes, aunque no sean jefes de bancada, son interlocutores vía el ministro del Interior Frigerio, para poder justamente generar puentes que estaban dinamitados en las últimas semanas como consecuencia, primero, de la salida de la presidencia de Emilio Monzó, que aunque no se produjo, declaró públicamente de que se apartaría, y por el otro lado porque sabemos que ha habido una tensión importante dentro de la coalición de gobierno de Cambiemos con el partido de la Unión Cívica Radical, el gobernador Cornejo, que no solo es gobernador de la provincia de Mendoza, sino también como jefe y presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Ha habido muchos chispazos, no solamente por lo que son los tarifazos de energía, en la cual Cornejo declara un mal manejo político por parte de Aranguren como ministro de Energía, sino también desde la propia formación en el armado del gobierno, que si bien el radicalismo integra la coalición Cambiemos y es quien le da la territorialidad para que el PRO pueda ganar en el 2015, lo que sí está claro es que el gobierno es muy cerrado con respecto a su toma de decisiones, y el radicalismo le estaba pidiendo la apertura para estar justamente en esa toma de decisiones, que hasta ahora era una mesa muy chica del PRO quienes tomaban esas decisiones. Por lo tanto, me parece que acá el presidente Macri ha tomado, al menos se ha visto en el día de ayer, algún cambio de tendencia en este sentido. Me parece que tiene la necesidad, por la propia situación económica y por los ajustes que deberá hacer vía lo indicado por el Fondo Monetario, a los efectos de que necesita mantener la cohesión del partido, de la coalición gobernante, y el partido en ese sentido, el radicalismo y la coalición cívica de la doctora Carrió, son dos elementos fundamentales para
el fortalecimiento de esa coalición, ¿no? Con respecto a la señora Carrió, no dejo de hacer observaciones desde el punto de vista institucional, nada personal hacia ella, pero de una irresponsabilidad su pena, porque lamentablemente declarar, que el campo no liquida dólares porque son unos mezquinos y HDP a algunos industriales de la UIA que muestran sus diferencias con el gobierno públicamente. Me estoy refiriendo a la nota del día domingo pasado en el diario Perfil del presidente de una de las compañías más importantes de capital nacional agroalimenticia. Me estoy refiriendo al dueño de la empresa Arcor, específicamente con nombre y apellido, Luis Pagani, donde dice claramente de que no hay un programa de gobierno en lo económico, ¿no? Entonces creo que esto ha generado mucha irritación por parte del presidente Macri, del jefe de gabinete Marcos Peña, y la doctora Carrió de alguna manera terminó siendo un salvoconducto para expresar lo que el gobierno tiene como diferencia con algunos sectores dentro de la Unión Industrial, que sabemos que no es homogéneo, que hay diferencias de intereses de acuerdo a los distintos sectores productivos que conviven allí, pero que evidentemente no hace más que crispar una relación que ya por sí no es del todo buena y fundamentalmente agravada en estos últimos meses con los aumentos de tarifa, donde evidentemente creo que el gobierno tiene que poner la cabeza en frío. Bienvenido a llamar a este llamamiento nacional con los partidos de representación parlamentaria, que tantas veces humildemente lo dijimos en esta misma columna, pero acá hay que tener un aprendizaje de lo que dejó esta corrida, que por cierto hoy está calmo, pero sabemos de que dentro de 30 días se vencen nuevamente las LEVAX y eso también va a generar una tensión en los próximos 30 días. Por lo tanto, digo una tensión si no se profundiza esta cohesión interna desde lo político y de lo político dar señales contundentes a la economía. Y creo que acá va a haber mucha tela para cortar porque evidentemente el gobierno ha tenido muchos desaciertos en lo económico. La corrida cambiaria le cuesta al país más de 10.000 millones de dólares. Eso, para expresarlo en términos concretos y prácticos, significaría la exportación de Argentina de biodiesel a los Estados Unidos durante la suma de 10 años consecutivos, ¿no? Y una corrida que duró 20 días. Así que me parece que acá hubo impericias, hubo responsabilidades, mala comunicación, malos diagnósticos, y cuando pase esta situación crítica, me parece que el gobierno, las correcciones, primero de oxigenar el gabinete, porque cómo uno le puede creer al señor Duchovne cuando hasta hace una semana nada más decía que se iba a cumplir las metas de inflación, y donde se han cometido errores propios que nada tienen que ver con la volatilidad internacional, que si bien las hubo, fíjense en que en otros países no impactó lo que impacta en la Argentina por la propia vulnerabilidad que tiene este modelo económico, que necesitaba financiarse externamente y que lo veníamos señalando. Mientras hubiese financiamiento, la cosa iba a andar viento en popa, pero si faltaba el financiamiento externo, esto iba a generar fuertes controversias, como de hecho ha ocurrido en estos días y es de público conocimiento, ¿no? Sin duda. Vos sabés que yo veo gratamente esta reinserción, regreso o incorporación o qué sé yo, no sé, reconocimiento a 3 personas que no estaban en la mesa ejecutiva, como Frigerio, Monzó y Sanz, claro. Ernesto Sanz, coincido plenamente. Que pueden o debieran cambiar un montón de cosas por el simple hecho de opinar. Pero el brazo no sé, político, ¿no? Claro, sí. Pero no sé cómo están bien las cosas, no quiero hacer críticas que no tengan sustento, pero evidentemente todos parecen converger a que hay una forma de ser soberbia y con ideas muy propias que no siempre son las mejores, porque el dueño de la verdad absoluta no existe, que estaría dado por el jefe de gabinete. Así es. Está cuestionado por todos, quizás menos por Macri, no sé. Y no digo que no sirva o que tenga que irse, ni mucho menos, ¿no? Pero digo que hay que hacer una revisión de todo eso. Y al menos la revisión desde el punto de vista del plano económico, Raúl, las máximas autoridades me parece que van a tener que hacer una revisión
Sí, original del gabinete grosa, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, de cómo se toman las decisiones. Seguramente el presidente Macri no va a rescindir de su servicio de Marcos Peña, que es una pieza clave, pero los fusibles de los ministros, por eso son fusibles, siempre se dice de un ministro, me parece que para el caso de Economía, de Hacienda, de unificar criterios y demás, es fundamental luego de atravesar esta situación que todavía permanece de volatilidad de los mercados. Y de vuelta, ganamos un primer paso, pero de vuelta, esto va a seguir exactamente en los próximos días, y de vuelta, dentro de 30 días está el vencimiento de las LEVAC, que la tasa necesariamente, esto se paró, esta sangría de dólares se paró justamente por una tasa que es estratosférica. Pensar 40% hoy, digamos, es inadmisible cualquier ecuación económica, y mucho menos cualquier economía productiva de inversión real que quiera hacer un empresario, desde luego, ¿no? Pero bueno, de vuelta, pasaremos este temporal y las correcciones que necesita hacer el presidente desde lo político, que se consolide esa relación, ¿no? De Sanz, Frigerio y de Monzó, para poder tender puentes con la oposición y los gobernadores, ¿no? Y por el otro lado, un GPS de nuevamente realinear las posiciones desde el punto de vista económico, porque la conducción económica tiene que generar confianza en el plano interno, es decir, desde el punto de vista de todos nosotros los ciudadanos argentinos, y naturalmente en el plano internacional, que no solamente es hacia el fondo, sino también que necesitamos otros inversores privados que puedan venir a invertir a la Argentina, porque el fondo es un salvataje en un momento de una gran corrida, pero acá lo que se necesita es la economía real, la inversión y la inversión privada, la externa y la interna, y para eso hay que dar predecibilidad. Y acá lo que no hubo en todo este tiempo, lamentablemente, es predecibilidad. Así que foja cero es un parteagua, y ahora arrancar de cero nuevamente, ¿no? Vamos a construir unas tazas espaciales para llegar hasta la estratosfera con las tazas, y así dejar el dólar planchadito. Bueno, tiene razón Carlos Saúl desde el punto de vista de lo que puede ser la risa, pero desde el punto de vista real, por favor, bajemos las tasas para poder de nuevo generar actividad, porque va a mermar la economía real, eso, sin lugar a dudas. Bueno, la seguiremos como siempre semana a semana y veremos cómo se desarrolla esto. Esperemos. Con todo gusto, que funcione. La semana que viene lo seguimos conversando, porque en el plano provincial en Santa Fe, el radicalismo oficialmente deja la coalición del Frente Progresista que se formó allá en el año 1997, y me parece que en los próximos programas vamos a tener mucha tela para cortar, porque el mismo gobernador Lifchi ayer echó sorpresivamente, sin enterarse, al presidente del ente portuario de la ciudad de Santa Fe, que era un radical puesto por el intendente de esa ciudad, José Corral, expresidente a nivel nacional de la Unión Cívica Radical, y que está en Cambiemos, ¿no? Sí, Cristian, también el vicegobernador sale de ese... No se conoce todavía, se conoce, porque Facendini es un hombre que ha tenido mucha autonomía, si bien él está dentro de una línea del radicalismo. Anteriormente fue intendente de Ciudad de Esperanza, una ciudad importante, pujante, en el centro de la provincia. Me parece que acá el radicalismo va a tener mucha tensión interna, porque hay dirigentes del PRO que lo han dicho, de que el radicalismo no puede cobrar por las dos ventanillas, ¿no? Y cuando decimos cobrar, se refiere de cargos y presupuestos, ¿no? Es decir, a nivel nacional y a nivel de la provincia de Santa Fe. Así que me parece que Lifchi en esto ha tomado el toro por las astas, y me parece que ese parteaguas hace de que o están en el Frente Progresista, o de lo contrario van a Cambiemos a nivel nacional, donde, bueno, ahí se abre otro panorama distinto, ¿no? Y otra pregunta, el concejal, anterior senador Hatton de Santa Fe, ¿se proyecta para ser intendente? Todo indicaría que sí. Hatton, o Hatton, depende cómo se lo quiera pronunciar, es un hombre que viene del periodismo de la ciudad de Santa Fe, es de alguna manera un outsider, porque él ha hecho un gran posicionamiento personal desde el periodismo, lógicamente. Está en el Frente Progresista, pero también tiene mucha autonomía personal, que en algunas cosas escapa
a la disciplina, si se puede llamar disciplina entre comillas, del Frente Progresista que lo conduce el Partido Socialista, ¿no? Así que veremos qué pasa, porque de vuelta me parece que esa decisión de dejar formalmente el radicalismo del Frente Progresista a través de su máxima conducción provincial, Julián Galdeano, bueno, me parece que va a traer mucha tensión dentro de la provincia para aquellos radicales que estaban en un camino intermedio, de alguna manera una tercera vía, donde aparentemente el Lifchi les dice o estás conmigo o si no significa que estás con Cambiemos, ¿no? Y ahí se verá, digamos, quiénes quedan definitivamente y quiénes se van a la coalición de gobierno de Cambiemos. Bueno, la seguimos. Con todo gusto, que tengan ustedes una buena Chito. semana y muchas gracias por llamar. Bueno. Hasta luego, que anden muy bien. Yo diría que estas cosas a don Raúl Alfonsín no le pasan, ¿no? Desde luego, con la democracia se vive, se come y se educa, pero no hay que dejar el mercado suelto, hay que atarlo y someterlo, desde luego. Me suena mezclado a la ideología de don Raúl y a la de Chávez, pero bueno, en eso estamos. ¡Al carajo! No tiene nada que ver con nada, porque bien que suena. Y ¿te acordás don Pugliese que le decía a la gente, pero cómo, yo le hablo con el corazón y me contesta con el estómago? Y no, qué bien, hace un trasplante, qué sé yo cómo está la cosa. Pero bueno, en definitiva, ¿usted cómo la ve? Gracias por darme la oportunidad. Yo les quiero decir, yo me la veía venir. En realidad, si alguno de ustedes pensaba que iba a ser de otra manera, creo que se equivocó. Se equivocaron un montón. Pero bueno, ahí está, me siguen diciendo yegua. Déjalos que se amaquen. ¿Por qué le insultan? Yo no sé, con lo que la quiere la gente. Bueno, hay una mitad, un 30%. Bueno, son cosas que pasan. Claro. A una Ahora, mitad lo quiere, usted la otra mitad no lo quiere. Usted vendió el voto, pero no sé, pues, que ¿es para no en cana realmente o cómo? No la veo. Yo los llevo en mi corazón. Ay, Es preferible que los tenga en mi corazón y no en otro lugar, queridos hermanos y hermanas. ¿Sabe qué? Hoy estaba viendo la tapa del diario Clarín. ¿Cuál? 16 de diciembre del 2005. Upa. Néstor Kirchner le paga toda la deuda al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda? Y cash. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo porque yo dije, no está devolviendo plata, está sacándose al fondo de encima para que no lo controle. Perfecto, y hoy estuve viendo la del 16 de mayo. Sí, ahora, actual. La tapa, sí, claro. Otra vez. A ver, pero ahora problema con el FMI, la tapa decía, el mismo Clarín, ¿eh? Sí. El mismo Clarín. Sí, ¿Qué te pasa, Clarín? Está nervioso. El mismo Clarín, titulando, bueno, sí. la realidad con el dólar por las nubes, otra vez el Fondo Monetario metiéndonos la mano en nuestros asuntos. No, por supuesto. Yo soy un convencido de que en definitiva nadie, si no tiene un poder o vos tenés una dependencia económica muy, pero muy grande, te obliga a hacer lo que no querés. Pero el Fondo Monetario lo que tiene es que te controla. Después de que te controla, te ofrece guita de acá o de allá, pero y te pone condiciones. Estos muchachos dicen que no van a aceptar condiciones. Eso lo dicen todos. Es como cuando se van a casar, ¿viste? Dicen siempre todo. Pero hay que ver ahora la realidad. Hay que ver si nos dejan ver la letra chica y qué es lo que tenemos que hacer, como decía el tipo cuando se bajaron. ¿Te acuerdas el chiste? Cuando se bajaron del avión con Menem y iban a negociar con Estados Unidos y había agua, entonces Menem se arremangó los pantalones. Cuando pasaron del agua, el canciller le dijo, doctor, bájese los pantalones. Y él contestó, no me acuerdo, pero no hace falta, ¿no? Sí, tanto le debemos. Tanto le debemos, querido. Hay que bajarse Era bajarse las botamangas, no más los pantalones, querido. Y bueno, pero viste, son cosas que pasan en el momento. Bueno, qué sé yo. Está duro todo esto. El que está impreso ahí en el dólar debe estar cagándose de risa, perdiendo la expresión. El que, yo les digo a los argentinos, no se hagan problema. El dólar, el mercado lo va a controlar. Así que quédense tranquilos, que va a estar todo bien. Qué bárbaro.
nos va a agarrar esta ley del derrame que siempre se dice y nos va a tapar de agua. Vamos a derramar dinero para todos, ya estamos ahí, ahora van a ver que con todas estas medidas van a ir muchísimos capitales. Vamos a tener capitales, ya por lo pronto tenemos una capital en cada provincia. Maravilloso. Sí, toda tiene. Y 2 diarios. Rosario, claro, y La Plata. Claro, la capital. La capital. Lo tiró. Yo no sé cómo está esto, pero la verdad, envidio lo que sería la forma de ver la vida, de pensar de mamá Cora, que se le escapa todo esto, ni se da cuenta cómo pasa. Yo la verdad, chicos, les digo, la mejor manera de ver pasar la vida es con una sonrisa. Es como dijo el payaso, ¿viste? Lo agarra un violador y lo entra a violar al payasito. El payasito dice, por favor, más despacio, señor violador, que la sonrisa está dibujada. Claro, y bueno, pero hay que ponerle onda, ¿no? Hay que dibujarse una sonrisa y al mal tiempo buena cara. Sí, lo que se puede. Bueno, hemos llegado al fin, se pasa el tiempo, estamos ya pasados en la hora. No nos corren a escobazos porque Mauro está del otro lado y continúa y se banca un cachito nuestro. No hay problema. Nos podemos quedar a vivir, si quieres seguimos haciendo Tiempo Pyme en Como Te Gusta a Vos. Bueno, y eso es lo que se viene ahora, Como Te Gusta a Vos, que lo decimos bien porque no está Willy. Que dice, como a vos te gusta. Como a vos te gusta. Claro, Diría por eso, Willy. obvio, Claro, sí. pero es Como Te Gusta a Vos, el programa de mi amigo Mauro Trusel. Ahí está. Bueno, nosotros, Tiempo Pyme, nos despedimos hasta el próximo miércoles y como decimos siempre, si Dios quiere y solo si Dios quiere. Chao. Compartimos estas 2 horas con Tiempo Pyme en On, en un segmento dedicado al universo de las pequeñas y medianas empresas. Tiempo Pyme, junto a las pymes, a través de On Radio. Transmite desde Buenos Aires para todo el mundo. On Radio. Rompe los esquemas con nuestra